Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Buena noche para todos, muy bendecidos, aquí estamos, dispuestos a sumergirnos en el agua pura de la palabra para alcanzar un grado más de conocimiento. Hoy voy a compartir con todos ustedes. La gracia es un nuevo pacto. La gracia es un nuevo pacto. Pero antes de empezar, quiero comunicarte las visualizaciones, el compartimientos, tanto de domingo como miércoles de la semana pasada. Y saludar de antemano a Ricardo Nieto. También a la hermana María Elena en México y a Ricardo Nieto en Pereira. Alegría de saber de ti. Me dio alegría cuando me escribiste esta semana. Y aquí estamos, comprometidos, transmitiendo lo que recibimos de parte de Dios a través del pastor Victorio García Barbón, fieles, sin mezclar y sin retrocedernos. Estamos firmes en la palabra, firmes. Reciban un cordial saludo del Ministerio Monumento de Fe Internacional, de toda su familia y de su pastor. A todos en todos los lugares. Voy en esta hora, voy rapidito porque por aquí enseguida van a hacer un compartimiento entre familia y de pronto van a poner música, entonces no queremos que nos interrumpan. Mira las enseñanzas, que no es en vano. No es en vano que nosotros transmitamos, por eso lo hacemos, porque amamos al Señor y amamos verdaderamente a la simiente que le pertenece a Él. La enseñanza del miércoles, que fue el mensaje de la lengua, tuvo 70 visualizaciones, 26 compartimientos. Quiere decir que pasamos la prueba. Sin contar lo de YouTube. Sin contarlo. La del domingo. 64 visualizaciones. 18 compartimientos. Esto es lo que me pone a mí a estudiar. Porque esa es mi carrera. Ese es el sacerdocio que a mí me dieron, de alimentar, así todavía no estemos reunidos en un sitio, en un lugar, en una ciudad, en una capital. Alimentar a la persona que le pertenece o que fue predestinado para estar en el reino de Cristo, en el reino de Dios, que es el Evangelio de la Gracia. De antemano quiero decirte que estaré compartiendo el resto de este año y, si Dios lo permite, el próximo, de lo que es en sí la gracia. Así me pasé el año, pero ese era el objetivo. Por eso yo traigo un orden en las enseñanzas que aprendí. Yo no sabía nada del Evangelio de la Gracia. Lo que sabía era la tradición humana, 9 años. Pero gracias a Él, que me predestinó y que envió su palabra por boca del pastor Victorio García Barbón, la cual me cayó
en buena tierra y ha fructificado de una manera bien especial. Y aquí estoy. Pero no te dejes engañar. No te vas a dejar manipular. Que para entrar al reino de la gracia tú no necesitas sino aceptar la gracia, no más. Al aceptar la gracia ahí tienes tú a Dios, a Cristo. Lo que tú vienes es a que te perfeccionen en el tribunal de Cristo, que es la gracia. Para que tú puedas disfrutar, oído, escucha y retenga. En la séptima dispensación puedas estar tú y conmigo. Si tú desechas la gracia, desechas a Dios. Por eso te voy a explicar ahora que el Evangelio de la Gracia es un nuevo pacto. Al decir nuevo es nuevo. Como tú vas a ir a comprar en este fin de mes la pinta nueva. Que no te van a vender nada de segunda. Porque tú lo que quieres es estrenar, ¿verdad? Oler a limpio. Es eso. Es lo que me hace a mí. Lo que muestra mi personalidad, mi determinación. Oído. Si a mí no me hubieran perfeccionado el carácter, mi mente, la personalidad, yo sería voluble, como muchos que conocieron el Evangelio de la Gracia y como no les dio resultado por su lenguaje o por sus artimañas o por sus actitudes naturales, les desecharon la gracia y se fueron nuevamente otra vez a buscar gentes, multitudes y dinero. Los que fuimos, somos para la gloria del Señor. Los que fuimos predestinados, fuimos llamados para hablar la verdad del Creador. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy muchas gracias por este día que va terminando, por este momento precioso donde el invitado especial eres tú, para que tomes posesión de mi cuerpo, de mi boca, de mi ser, de mis pensamientos y le transmitas el evangelio tuyo a la simiente que te pertenece a ti, a la simiente que tomará el control del mundo entero por herencia para la gloria tuya. Permíteme dar un sonido cierto. Soy la séptima trompeta que está sonando con sonido de 40 por 40 para la gloria tuya. Úsame de una manera bien especial en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, para tu gloria. Amén. ¿Listo? Te invito a abrir la Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. Aquí en la introducción del texto, no me puedo anclar porque entonces me paso. Yo quisiera tener como 2 horas, que de pronto, en vista de la cantidad de preguntas, como te mostré el domingo, del hermano que, pues le digo hermano porque el hombre está feliz en el Evangelio de la Gracia y vio la mano del Creador a través de la palabra. De Daniel, que vive en la ciudad de Cali. Desde la ciudad de Cali se vino con mi hermano y la hija. Como en agradecimiento. Para mostrar que la palabra tiene poder. Sin espectáculo, sin echarle aceite, sin brincos, sin hablarle lenguas, sin hacer un poco de nada. Simplemente declaramos la palabra. Él venía con un problema físico, tanto así que no almorzó ese domingo que vino. Y nos sentamos a compartir.
Y oyendo en la palabra le puso interés a ella y quedó completamente sana. Eso es el Evangelio de la Gracia. No soy yo. Es Dios que sale por mi boca. Pero el domingo, si Dios lo permite, viene Saúl Cárdenas y su esposa. Y también le vamos a poner el micrófono para que ellos den testimonio que ya prácticamente la familia tenía deshecha a la madre de ella y a la mamá de él. Y las dos por la palabra están comiendo como que si apenas nacieran. Anteriormente no comían, deprimidos, angustiados, dolores y todo eso. Y ahora dándole gracias. Eso es el Evangelio de la Gracia. Esa es la palabra de vida. Y de eso es lo que yo te voy a transmitir hoy. Que no te vayas a dejar manipular. Que en este nuevo pacto todo tiene que ser nuevo. Y te lo va a mostrar. La fecha donde Él lo dijo, la fecha donde Él lo trajo y la fecha donde quedó establecido para los que fuimos predestinados para estar en Cristo. Segunda de Corintios, que reciban un cordial saludo de mi esposa, que los ama mucho. Estamos ahí enteros, completos, y de las hijas también, que trabajan dentro del ministerio. Por ello es que yo prácticamente salgo al aire, porque yo de la tecnología sí, pocón. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 3 voy a leerte, para leerte el 4, el 5 y el 6. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Dice, siendo manifiesto que sois cartas expedidas por nosotros. Dice Pablo a la gente que estaba en Corinto. Una carta es un documento escrito en un papel para que lo lea a quien le es enviado. En este caso, puede colocarla públicamente para que todo el mundo lea lo que quiere decir y el contenido de la carta. Eso somos nosotros, los que estamos en Cristo. Oído, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Punto y coma. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón, la mente. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no, oído, no que seamos competentes por nosotros mismos, oído, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Te voy a explicar aquí un momentico antes de leerte el 6. Una vez estaba yo, saqué una enseñanza y alguien escribió los sabios naturales. Eso es una invención suya. Eso es de su propio conocimiento, eso no lo dice la palabra. Porque la gente piensa que es que nosotros, o al menos yo, saco las enseñanzas, quién sabe de qué libro de Memín o de Tarzán o de Chita. Yo duro semanas, días, leyendo
este libro, que tengo diferentes versiones, a Dios gracias. Manejo los originales, hebreo, griego y arameo. Tengo el Nuevo Testamento en diferentes versiones. Por eso me he centrado como ministro competente de este nuevo pacto en las cartas de Pablo, porque la mayoría de profecías que se dieron en los Salmos ya han sido cumplidas. Todo ha sido cumplido al pie de la letra. Qué lástima que no te pueda yo decir tal profecía ya se cumplió y ahí están los textos bíblicos, porque eso es larguísimo. Pero un día, Dios permita, interactuando contigo, con los que sean, podré exponer de todo lo que ya se cumplió, que está escrito aquí, y de todo lo que falta, que es muy poco, para disfrutar del Evangelio del Cristo resucitado. Entonces, no es que la competencia sea de uno mismo, es Él que nos predestinó para hablar de Él, no de nosotros, del peinado, el peluqueado, el saco, nada. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, da vida, da vida. Voy a anclar mis ojos en el versículo 6 y te lo voy a desquebrajar hasta donde podamos llegar. Pero voy a anclar aquí. En el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros. Un ministro es un servidor. Oído, escuche y retenga. Un ministro es un servidor, en este caso de Dios. Al ser ministro de Dios, usted ve los ministros naturales que van en representación de un gobierno, de una nación. ¿Qué van a hablar? Lo que el gobierno quiere impartir, lo que el gobierno quiere hacer con otra nación o con otro pueblo. Pues así es Dios. En 1 Corintios, no le quite el dedo ahí a donde estamos. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice, Primera de Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Oído. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10.
Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los discípulos antiguos, caminaron con Jesús. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese es un ministro. Pero en este caso es un ministro competente de parte del Creador, de un nuevo pacto, del pacto de la vida. Oído. Por eso Dios, un ejemplo, en el año 606 antes de Cristo, le dijo al profeta Jeremías, escribe lo que te voy a soplar, porque eso quedará así establecido para el pueblo de Israel. En Jeremías, capítulo 31, no le quites el dedo aquí. Versículo 31. Dice, año 606 antes de Cristo. He aquí que vienen días después de estos años, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley y la pondré en sus mentes, fe, y las escribiré en su corazón, mente. Y yo seré a ellos por Dios, no hay otro. Y ellos me serán por pueblo. Oído, escuche y retenga. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Qué te he dicho yo? Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Pero porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Le está diciendo al pueblo de Israel, oído, escuche y retenga. Ahí mismo en el 32, capítulo 32 de Jeremías. Ahí mismo. Capítulo 32, versículo 40 y 41. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, oído, de todo corazón y de toda mi alma. Ese fue
Eso fue lo que él le dijo al pueblo de Israel y a Judá, al pueblo de Judá. ¿Por qué no obedecieron? ¿Cuál fue la razón de que ellos no funcionaron de acuerdo a lo establecido por él? Recuerda que yo te enseñé en el libro de Mateo de la parábola del sembrador o de las bodas, cuando todo estaba preparado. Mateo, vamos a Mateo capítulo 26. Todo lo había preparado para invitar a los convidados, a los que él perdonó allá en Jeremías. Él creía o él estaba convencido que ellos iban a venir con alegría a las bodas. Y es tan tremendo que lo rechazaron. Ninguno de ellos fue a las bodas. Entonces metieron a fulano, a sultano, a perencejo, a todo, y llenaron las bodas. Y entró un malicioso ahí, sin estar vestido de bodas. Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste tú aquí, mi hermano? ¿Ah? Sin estar vestido de bodas. Él le dijo a los ángeles, sáquenlo y échenlo a las tinieblas donde está el lloro y el rugir de dientes, que es el mundo natural, donde está la ignorancia, donde está el atraso espiritual, donde está la ansiedad, donde está la mentira, donde está la tradición, donde está la costumbre, donde él no se manifiesta ya. ¿Aló? Entonces se vino. Y en el capítulo 26, versículo 28, dice, el versículo 26 dice, y mientras comía tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Una comparación, pero ese no era el cuerpo, era un pedazo de pan, ¿verdad? Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, copa de la muerte o del sufrimiento. Y el versículo 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y mira lo que dice el 29. Y les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, la gracia. ¿Qué hago yo? Comer el pan, beber la copa del sufrimiento. Oído. Les anunció de antemano que la muerte de él y el derramamiento de la sangre de él iba a traer el nuevo pacto. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 20. De igual manera,
Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ellos no entendieron, como los de hoy en día tampoco, porque se fueron a hacer lo que él hizo. Y le cambiaron el contenido dando jugo de uva y un pedacito de pan que produce gusanos. O una galleta o una, ¿cómo se llama esa? Una ostra, que parece oreja de puerco. Haciéndole creer a la humanidad que eso era lo que él había dicho. Y él no había dicho eso. Que cuando él derramara, fuera al madero, lo colgaran y derramara sangre. Oído era para perdón de todos los pecados de la humanidad entera. Que el pecado sería cubierto, quitado. De ahí en adelante, la gente tendría que andar sin pecado. ¿Qué ha hecho la religión? Nombrarles el pecado. Olvidándose que en Hebreos capítulo 6, versículo 26, creo yo, dice que él quitó el pecado. Pecado no existe. Lo que existe son errores. Y los errores le traen consecuencia a la persona. Porque de la abundancia de su corazón habla la boca. Cuando la persona habla para que caiga la semilla, que es la palabra, en su propia tierra. Y esa semilla produce porque el cuerpo de la persona es tierra. Produce lo dicho de su boca. Por eso hay gente que vive tan mal. Aunque sean vivaratos, lo que sea, son los bobos vivos. Que todo lo que han hecho y ha procedido de su boca, de su intelecto natural, oído sin estar respaldado por él. Si él no ha dicho ello, de eso va a vivir la persona. De lo que tenga guardado en el subconsciente. De cómo ha actuado de mal, cómo ha hablado de mal, pésimo, de eso vive. Pues él derrama la sangre con el propósito y el objetivo de que la simiente que fue predestinada entre en este nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, la persona que entra a este nuevo pacto tiene que ser un ministro del nuevo pacto. No puede traer su pensamiento de ley, su vida natural, su atraso espiritual, su mentira con la que ha subsistido durante todos los años en la tierra. Al decir nuevo pacto, es nuevo pacto, nuevo convenio, una alianza nueva. Hebreos, capítulo 8. Versículo 6. Que hay mucha gente que está hablando de gracia, te trae una, dos o tres palabras rebuscadas y con eso cauteriza la conciencia de la persona para manipularlo. Conoce que es un ministro del nuevo pacto.
Oído. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Oído, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que en este pacto, si vos estás dentro de un reino, imagínate, en el reino del dueño del universo entero, puede haber pobreza. Tú tienes que estar mendigando ahí, mi hermano. Vos venís a este reino, es para que te perfeccionen, para que te quiten toda la cáscara que aprendiste, que te volvió duro para no obedecer al Creador. Entonces, vos venís al reino donde está el tribunal de Cristo, porque tú no vas a entrar a la séptima dispensación del milenio, donde está el disfrute, donde está el reposo, si tú no has perfeccionado. Quien te perfeccione tiene que ser un ministro de un nuevo pacto, no que te traiga recetas médicas y no que te traiga cuentos de Adán ni de Eva, no que te traiga manipulación, intimidación, que el diablo, que la condenación y que la combinación y que hay que hacer esto, que hay que estar aquí, que hay que estar allá. Nada. Para tú entrar a este pacto no necesitas sino recibir la gracia. Porque el Dios de la teofanía, teo Dios, fanía manifestaciones, se manifiesta en la gracia. La gracia es Dios mismo. Y Dios mismo sabe qué tiene que hacer contigo si tú fuiste predestinado para estar conmigo en el reino. ¿Aló? Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente oído, Dios hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, mira el amor de este hombre, y la casa de Judá, después de haberlo rechazado, después de haberlo cerrado, después de haberle mandado brujos, después de haber mandado agüereros, después de haber mandado adivinos, después de haber hecho una cantidad de cosas, vuelve otra vez y les dice: estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Mira el inmenso amor de Dios. Versículo 3. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, no va más la ley. O sea, no va más la intimidación, la condenación, el señalamiento, la crítica, la persecución. A meter a la gente en este tiempo, que meten a la gente como en un calabozo para que no salgan el 31 ni el 24. Cada persona en la gracia es libre. Completamente libre, que ella misma tiene que tomar la determinación. Si ha crecido en la fe, ella es la que determina qué le conviene y qué no le conviene. Dice: ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Desapareció en la resurrección de Cristo. Desapareció. Oído, te dije que no le quitaras el dedo a Corintios, a 1 Corintios. Abba, Padre. Capítulo 3, donde estamos. Versículo 6. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 Corintios 3, 6.
Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya sabes que el que te vaya a hablar de gracia, así haya estado en la ley, si no ha muerto a su ley, si no ha quitado su ley, su pecado, la condenación, la mentira, la avaricia, el deseo, oído, si el espíritu de Cristo no está unido, transformando su espíritu, no le recibas nada de la gracia. No le recibas absolutamente nada, que es una mentira, es un disfraz. Por eso es que él dice bien claro y aclara a través de la palabra que hay muchos, pero muchos falsos hermanos que se hacen pasar de Cristo cuando no son cristianos. El cristiano vive bajo la unción de Dios, que es la palabra. El cristiano no es religioso. El cristiano es un ser libre. Quien es su maestro es el Espíritu de Dios. ¿Qué hago yo como pastor o como sacerdote? Nutrirte para que tú aprendas a depender de la palabra. Sino por eso te estoy mostrando textos bíblicos. A mí no me sacaron con espejo para estar dentro de este reino. Yo fui predestinado. Por eso la gracia cayó en buena tierra. Nuevo pacto. Tiene mejores promesas, vida, abundancia, reinado. Al estar dentro de este reino, te están perfeccionando para disfrutar la herencia que Él puso para que te la entregara. Mientras tú seas niño, imposible que tú recibas. Dice el texto, competentes de un nuevo pacto. Y aclara, no de la letra, no de la ley. El código es escrito, es la ley, no de la ley. Y observa toda actitud de toda persona que ha estado en la ley o que está en la ley. Mira su expresión, mira su vida, porque quien le enseñó mal. Le quitó las 2 libras de arroz, los frijoles, para enriquecerse él, para tenerlos atrasados, haciéndoles creer que él parte netamente del Creador. Oído, yo ya entendí, yo ya comprendí, yo ya sé, entiendo. Por eso te transmito con honestidad. La intención mía es bajar la ley, quitarla. Para eso te hablo, por eso te hablo la verdad y por eso te voy a hablar en el fin de este año y el resto del año. Todo lo que significa la ley, la gracia, todo el significado de la gracia. Para que tú no le comas cuento a nadie que vienen con sus cuentos, con sus mañas, con sus filosofías, con sus tradiciones, con sus actitudes. El doctor tal, la doctora tal, el fulano tal. Olvídate, en el reino no hay sino reyes y sacerdotes. Aquí no hay pintorescos. Código escrito, la ley. Romanos capítulo 2. No quites el dedo ahí. Versículo 27. Hay buenas personas, claro, buenas personas. Buenas personas. Yo no puedo decir hermanos, porque aprendí de Jesús de Nazaret cuando él dijo, hermano mío, es el que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es la palabra.
Y cuando la persona esté haciendo lo que Dios me ha permitido a mí hacer, hablar la verdad de Él, ahí estaré yo, aportando mi granito para que el pueblo alcance más sabiduría. Romanos 2:27 dice: y el que físicamente es incircunciso, que hay en tu cuerpo, que no te han renovado la mente, que no te han cambiado la manera de hablar, la manera de mirar, de mirar, de pensar, porque todo lo que oíste fue negativo, todo lo que oíste fue pesimismo, todo lo que es temor, todo ello, oído, te enseñaron a vivir conforme a la religión, a la tradición humana, a lo establecido por los sistemas de donde los hombres aprendieron a ser manipuladores y engañadores, satélites del aparecido. Y el que físicamente es incircunciso no puede estar en el reino, mi hermano. Pero sí, pero guarda perfectamente la ley. La ley lo condenará y te condenará a ti. Oído, porque tú no haces lo mismo que él. Que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor ¿de qué? De la ley. Versículo 28. Oído. Pues no es judío el que lo es exteriormente, que se pone anaco, bata larga, sin pintura, una yuca, imagínate tú amargado por allá, llorando, encerrado con temor, todo ello, exteriormente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es, oído, la circuncisión la que se hace exteriormente, aparentando. Cargan Biblia, se visten como monjas, dice el 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Yo como pastor ando en pantaloneta por aquí mostrando mis piernotas. Mi esposa me dice, ve, ¿por qué no te pones una sudadera? No, déjame orar un poquito. Que bien flacas que están, mi hermano. Y bien blancas. Necesitan que el sol les dé una acariciadita. Que el sol de la mañana es el que fortalece los huesos. ¿De qué me sirve andar vestido forrado si mi interior está lleno de odio, de rencor, de mentira, de engaño, de hipocresía, de religiosidad, condenando al mundo, a todo el mundo, señalando, criticándolo? ¿Para qué sirve, mi hermano? Odiando a las personas. ¿Ah? Muchacha. Y la circuncisión es la del corazón-mente. Oído, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual viene de los hombres, sino la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué te dije yo en estos días? Si el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, que es la palabra, no está en el espíritu, unido al espíritu del ser humano, porque al estar el Espíritu de Dios unido con el espíritu del ser humano, lo está transformando. Lo está cambiando.
A medida en que va creciendo su espíritu hay más sinceridad, más devoción, más entrega, más honestidad. A medida en que va alcanzando, va creciendo. Y a medida en que crece el espíritu, se transforma el alma, se va transformando la mente. ¿Ah? Al transformarse la mente le transmite a la carne, que es el mismo diablo. Le dice, ya no podemos andar así, mi hermano. Si tú no te sometes a la palabra que hoy vive en mí, es imposible que yo ceda y te conceda hacerlo natural, porque tú ya no me puedes separar del que está interiormente en mí, que es que Cristo la unción. ¡Aló! Romanos capítulo 7, versículo 6. Abba Padre. Pastor, tome agüita. Sí, voy a tomar. Romanos 6, 7 dice. Romanos 7, 6, perdón. 7, 6. Dice. Pero ahora estamos, ¿qué? Libres de la ley. Si tú estás en la gracia. Te quisiera hablarte de los 613 mandamientos de la ley, que no los cumplió ni Mandrake, solamente los cumplió Jesús de Nazaret. O Cristo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. De ahí es donde han sacado los sistemas y las congregaciones naturales para amargarle y quitarle la vida a las personas que se reúnen en esas congregaciones. Te he dicho, si tú lo necesitas, yo te lo envío. En manda para el envío, yo no te cobro el libro. No te lo cobro. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay muchos que ahora están hablándote de gracia, pero todavía no han dejado el pan y el vino. Todavía no han dejado el bautismo en agua como manipulación y decirle a la persona, usted fue bautizado aquí, usted le pertenece a esta iglesia, usted no le pertenece a nadie en el mundo natural, usted le pertenece a Jesucristo, mi Señor, que fue el que le dio la existencia, la vida. Le guardó, le preservó. Usted se metió a una congregación natural donde hay un agüerero, un divino, para que le amarguen su vida. Porque si usted es una persona amargada, pues hay que buscar a los amargados. Oído, volvemos a 2 Corintios 3:6. No de la letra, sino del Espíritu. El Espíritu, 2 Corintios 3:3, dice, siendo manifiesto que somos cartas expedidas, oído, no por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. ¿Aló? Creo yo que esto no necesita explicación. Sin embargo, te voy a decir lo que te dije al principio. Al menos pasa conmigo. Al menos pasa conmigo. No sé si la gente me mira porque soy hermoso, bonito, tengo nariz aguileña y mis ojos verdes y tal. Pero ellos me dicen, con usted es un agrado dialogar.
En usted hay algo que en otras personas no hay. Usted es diferente. Entonces, cuando abro mi boca, se van a dar cuenta quién soy yo. ¿Qué es? Somos una carta que, hermano, leída. Pastor, usted no siente ya nada de atracción al mundo. Pues de sentir, no. Que me haga falta, no. Que me haga falta, no. Si yo todo lo tengo en Cristo y todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Mi familia es de Cristo, mi esposa es cristiana, mis hijas cristianas. Lo que hago yo es para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Que hay momentos de depresión? Sí, claro. Eso es parte de una formación. Por el desengaño de que uno cree que está tratando con personas verdaderamente espirituales y con el tiempo se muestran lo que verdaderamente son y han sido y serán. Porque después de que una persona, ministro, competente de un nuevo pacto, le hable a una persona, es imposible que la persona no cambie. Bueno, es imposible que la persona no entienda. Que el ministro no mendiga, que el ministro vive por la fe puesta en la palabra. Que todo es fe. Oído. Siendo manifiesto que somos cartas de Cristo, expedida. ¿Ah? Dice Pablo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo. ¿Qué te tengo que ministrar yo como ministro? Como carta que estoy sellado. Vida. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu vivo. Si mi espíritu estuviera muerto, estaba vendiendo rellena. No es malo. O tendría un gorrito aquí. Pan de bono, pan de bono, pan de bono. O tendría un delantal. Sancocho de gallina, sancocho de tamales. No es malo. O estaría esclavizado dándole a la tierra. Él me sacó siendo un empresario porque fui predestinado para Él. Se metió Él en mí. Pero yo no sabía que Él me tenía para ser ministro competente de un nuevo pacto. Caminé en lo natural, vivo en lo natural, pero no actúo de acuerdo a lo natural. Espero, reposo, confío, declaro unido con mi esposa y mis hijas, que es lo único que tengo alrededor mío. Es lo único. Declaramos, confesamos y estamos seguros y convencidos que se llevará a cabo la tarea para la cual fuimos separados desde antes de la fundación del mundo, para transmitir, enseñar, capacitar, hermosear, embellecer y a llevar a la persona a que aprenda a depender de la palabra y del Creador, no de nadie en la tierra. Pastor, ¿eso es prepotencia? No, esto es verdad. Y la verdad no hiere. La verdad destapa los oídos que están llenos de cera. Quita las lagañas de los ojos que han enceguecido a la humanidad. Oído, escucha y retenga. Porque la letra mata, dice Corintios. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mata. Romanos capítulo 3, versículo 20. Abba, Padre.
3:20. Dice, ya que por las obras de la ley te las describo, de lo que sacaron de los 613 mandamientos, Santa Cena, que no habla la Biblia de Santa Cena, sino de Pascua. La Pascua es libertad, celebración de libertad, de gozo. Cuando usted va a una congregación natural y le dan a usted copa, vino y pan, usted ve a la gente llorando. ¿Ah? Y si usted, según ellos, está en pecado, no le dan a comer eso porque según les avinagra o les vuelve rancio el vino. Bautismo en agua, imposición de manos, peleas con el diablo, rogativas de rodillas, vigilias humanas, echada en aceite, brincos, lenguas, no te cortes el pelo, no te pongas ropa de hombre, el blue jean no es ropa de hombre. Voy a hacerle colgar a la hija en la página que te coloque qué era la ropa de hombre antiguamente, para que tú veas que te han engañado toda la vida. Que no te pongas un slack, que no te pongas un blue jean, que no te cortes el pelo, que no te pintes, que tal cosa, que no te eches perfume. Uno se arrima a una persona de esa y no tiene ni desodorante, y cuando levantan los brazos le parecen los brazos de King Kong, porque esa mano de pelo tan horrible debajo del sobaco. Hoy en día yo como pastor, miren, yo le quisiera mostrar, hermano, yo me afeito, porque eso fastidia. ¿Ah? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué te demostré yo de Corintios? Que el aguijón de la muerte es el pecado, y el aguijón que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, delante del Creador. ¿Te lo mostré o no te lo mostré? Claro, que te lo mostré en Corintios, 1 Corintios 15:56. Léelo. Romanos capítulo 4, versículo 15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vaya, háblele usted a un ogro de esos del Evangelio de la Gracia, eso es del diablo, porque su carne está sometida, su yugada, su mente, ciegos, como satélites del aparecido. Ahí tienes. Romanos capítulo 7, versículo 9. Dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Oído, pero venido el mandamiento, la ley, el pecado revivió y yo morí. Así hay muchos que por embelequeros se metieron. Bueno, embelequeros no, porque si no han podido entender que Dios los llamó para sacarlos de ahí, traerlos a Cristo y no se lo han entregado, entonces el que está ahí está, pero unos se metieron por embelequeros que ya no están. Los bautizaron en agua y gloria a Dios y aleluya y lengua, cinda manda aquí, cinda manda allá. Y ya no están. Si ellos no se hubieran involucrado en la ley, ellos no sabrían qué es pecado, pero la ley los hizo conscientes de lo que era pecado. Y los amargó, porque todo es pecado. No es que no comen rellena, mi hermano, y que porque la rellena tiene sangre y la sangre en la vida está. Oye, hermano, ¿ah? Sabiendo que la rellena cuando usted la come más adelante, va por la tarde o por la noche o al otro día, no se sabe, va usted al sanitario, a la letrina, y ahora se va todo lo que comió, ¿no? Dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento, ley, que era para vida, según el hombre, a mí me resultó para muerte.
Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por eso la ley mata. En vez de darte vida, la ley te acaba. Te destruye. Te destruye. Completamente te destruye. Lee 1 Corintios capítulo 15 versículo 56. Que la ley es un cuchillo suicida. Muchacho. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Espiritualmente y físicamente también mata a la persona, la ley. Y la muerte es un castigo, es un juicio final a la persona. Si usted está en Cristo, usted crezca para que su cuerpo sea transformado y su boca aprenda a hablar. No veré muerte, porque en Cristo no hay muerte. Cristo venció, destruyó al aparecido. Oído, escuche y retenga. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. De pronto me demoro 5 minuticos más, pero quiero transmitirte esto, porque esto no lo ve usted todos los días. Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice: porque todos los que dependen del ayuno, bautismo, imposición de manos, peleas con el diablo, vigilias, bautismos en agua, echada de aceite, hablar en lenguas, brincos, de toda la cantidad de cosas, oído, de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret? Para ir cerrando, en el libro de Juan capítulo 6 versículo 63, ¿qué dijo? El espíritu es el que da vida. ¿Aló? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y están aquí. Pero no las entendieron. Porque siguen con la mentalidad de pecado. De pecado. Dice, 2 Corintios, para ir terminando, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El nuevo pacto, Romanos capítulo 8, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que todos los que están buscando su salvación en el sistema religioso, ellos son salvos, pero espiritualmente están muertos. Muertos. Porque Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley mata, destruye, envejece, atrasa y vuelve ignorante y religiosa a la persona. Oído, en el nuevo pacto se basa solamente en el sacrificio de Cristo en el madero y garantiza una bendición eterna o la bendición eterna de parte de Dios bajo el pacto el juramento que Dios le hizo a Abraham, nuestro ancestro.
Ahí en Gálatas, voy a leerte un poquito para ir terminando ya, mi hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, oído, escucha y retenga. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe obedeciéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. A este pacto no hay que añadirle nada, lo que hay es que obedecer. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes como que se hablara de muchas, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, la cual somos nosotros, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, Cristo. Y el mediador no es, oído, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque dice, si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos encerrados, confinados bajo la ley, encerrados para aquella que iba a ser revelada. Aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro maestro para traernos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo maestro, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no en agua, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Oído, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Herederos según ¿qué? Lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Qué? Que seríamos herederos de la tierra, del mundo entero, del universo. Oído, a todo aquel que cree, oído, en este pacto. Este pacto es un pacto incondicional y puesto en su tiempo para que, oiga, no se le imponga ninguna carga más al hombre. Su naturaleza es de carácter final e irrevocable. Nuevo pacto. Tiene que haber nueva persona, circuncidada, cambiada, hablando de Cristo Jesús, no hablando de Jesús, Jesús, Jesús y Jehová, 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 hablando de Jesucristo que lo pusieron como cabeza y todas las cosas se las sometieron bajo los pies. Todo está bajo los pies y la presencia de Cristo. Nuevo pacto. Bendecidos, te declaro como Él te ve, perfecto, completo, reinando en vida, en abundancia, llenos de la unción, llenos de la sabiduría del Creador, sanos, prósperos, que cuando tú salgas, sea bendecida tu salida. Cuando tú entres, sea bendecida tu entrada. Cuando en todo lo que pongas tu mano sea prosperado para la gloria del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los amo mucho, bendecidos con toda bendición.